¿De qué diablos estás hablando? Ya me conoces, Marge. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas. Sí. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente a un nuevo episodio de su podcast de elección, la cual aún recuerda cuando Marge Simpson hizo unos pingüinos de marinela. Pero qué ricos son. Para quien lo crea o no, los 90 fueron una época de cambios dentro del mundo de la animación, creando un aire transgresor que cambió el cómo estas eran vistas por los espectadores. Claro, en esa década tuvimos el estreno de series como South Park y Padre de Familia, pero también hubo programas como Beavis y Butthead que generaron controversia por mostrar a dos adolescentes estúpidos cometiendo sandeces porque sí, el show de Ren y Stimpy, que marcó un antes y un después en lo que se podía presentar en una caricatura infantil, y desde luego tenemos a Los Simpson. Claro, hoy en día es fácil tachar al programa como el más suave dentro de la animación adulta, pero en los 90 fue un gigante que generó controversia con Padres de Familia e incluso con el entonces presidente George Bush. We are going to keep on trying to strengthen the American family to make American families a lot more like the Waltons and a lot less like the Simpsons. Te escondes tras tus gorilas, ¿no, Bush? ¡Claro! Pues sabes, eres un pusilánime. Admito que este tema lo voy a estar tocando con cierto respeto. Esto con tal de no herir sensibilidades, pero una situación que es importante es la aceptación a los demás, sea esto a su raza, credo u orientación. Y claramente como el mundo ve al LGBT+, hoy en día es completamente distinto a cómo se veía durante la década de los 90, donde era tratado más como un tabú o algo que los medios trataban de cubrir con un dedo, sea esto por temor o por ignorancia, o bien por el solo hecho de hacer daño. No voy a decir que estamos en tiempos perfectos hoy en día, y mentiría si dijera que ya no existe un estigma a la homosexualidad. Lamentablemente hay mucha intolerancia en este mundo, y existen numerosos incidentes producto de la homofobia que son completamente inaceptables. Tal es el caso del actor de voz Jonathan Joss, quien trabajó en la serie de Fox Los Reyes de la Colina como Sancho Mazorca, quien fue asesinado a principios de mes producto de un crimen de odio. Estamos en 2025 y situaciones así no deberían de ocurrir. Los Simpson como programa no fue ajeno a tocar la homosexualidad, y es que incluso antes de su incepción, Matt Groening había creado a los personajes de Akbar y Jerf en su tira cómica La vida en el infierno, dos personajes que son identificados como homosexuales, pero que fueron tratados a modo de broma, siendo referidos como hermanos o amantes o ambos. Matt Groening, ¿qué haces en un museo? Apenas puede dibujar. ¡Oh! ¡Ay no! ¡Me van a borrar! Si bien la serie amarilla ha hecho bromas referentes a la homosexualidad, algunas de las cuales no han envejecido del todo bien. Sí, bueno, ¿eres gay? Las personas que acusan a otras de ser gay con frecuencia encubren su propia homosexualidad latente. Sí ha tratado de tocar el tema con delicadeza y respeto. Tal es el caso del episodio Simpson y Delilah de la temporada 2, en donde el personaje episódico Carl, quien fue interpretado por Harvey Fierstein, besa a Homero. ¡Oh, no lo es! ¿Cómo lo sabe? Porque mi madre me enseñó a no besar a los tontos. ¡Carl! Ahora tras ellos, tigre. ¡Wow! Episodios posteriores también desarrollarían a personajes como Patty Bouvier y a Waylon Smithers para tratar su orientación no como una broma, y es que el mismo equipo de la serie menciona que consideraban a Smithers como un pansexual, sino que mostrando sus relaciones y vida personal. Oh, desearía haber nacido en una camada de perritos. Así alguien tal vez me amaría, sí. Simpson. Es dentro de este contexto en que voy a hablar del tema de hoy, el episodio La fobia de Homero, que es el número 15 de la temporada 8,
el cual fue estrenado el 16 de febrero de 1997 y con la participación del actor de arte transgresor John Waters, quien dirigió obras como Pink Flamingos y Hairspray. Si saben qué es Pink Flamingos, van a entender por qué es tan transgresor. Y no lo voy a mencionar aquí porque es asqueroso. Waters aceptó inmediatamente el participar en el programa, al considerar que Elizabeth Taylor participó en un par de episodios años anteriores. Entonces la serie era buena para él. Para el episodio, Waters grabó su diálogo con Dan Castellaneta, la voz de Homero, y Julie Kavner, la voz de Marge, en vez de ser grabado por separado como otros invitados. ¿De qué trata el episodio? La familia Simpson conoce y hace migas con John, Javier en el doblaje, propietario de una tienda de colecciones, invitándolo para cenar. Pese a ser amistoso con él, Homero se horroriza al descubrir que John es homosexual y teme que eso termine influyendo en Bart. El concepto original del episodio partió como una de las tantas oraciones en pedazos de papel que serviría como ideas para el programa, una de las cuales decía Bart el Homo, siendo esta escogida por el guionista Ron Houch para desarrollar. Junto con ello, otro concepto que el equipo creativo tuvo en mente durante años y que jamás se realizó era sobre Lisa adentrándose en el mundo del camp, algo que es diferente del kitsch. O sea, puras locuras. Que puede ser visto de mal gusto, exagerado o que no es tomado en serio. El camp es algo que realmente se ve en casi todos los medios, ya sea en el anime con R.E. Cutie Honey o las varias partes de JoJo's Bizarre Adventure, en series como Batman de 1966, en películas como Rocky Horror Picture Show y Flash Gordon, y es más, un ejemplo reciente de eso es la película de 2023 de Barbie. El camp ha sido adoptado por la comunidad LGBT+, al celebrar el artificio de la extravagancia, pero a la vez como crítica social de la norma. El propio Waters es conocido por su trabajo dentro del mundo camp, incluyendo un concepto llamado odorama para su película de 1981, Polyester, en donde se le entregaban cartas rasca y huele a los espectadores para que pudiesen sentir los olores que la protagonista de la película estaba experimentando. Curiosamente, en 2003, Waters demandó a Paramount por el uso de odorama sin su consentimiento para la película Los Rugrats Salvajes. Debido a ello, Nickelodeon renombró su versión a Aromascope, no sin antes decir que era un homenaje al actor. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. El concepto de Bart y la homosexualidad, más la idea de Lisa interesándose en lo camp, terminaron por mezclarse para crear la trama del episodio, originalmente llamado Bart Goes to Camp, aunque fue renombrado porque muchos no entendieron el chiste. Quizás uno de los datos más curiosos de este capítulo es cómo casi se convierte en un episodio perdido para la serie. El comentario de audio de DVD de la temporada menciona cómo el proceso de censura de Los Simpsons funcionaba en los 90, contando cómo deben de recibir comentarios de normas y prácticas de la cadena Fox. Para ello, se enviaba el guión del episodio para revisión y recibirían por fax comentarios sobre si pueden cambiar alguna palabra o diálogo, ya sea por ser considerada inapropiada o por algún tema legal. Sin embargo, para este episodio, el staff de la serie recibió 2 páginas completas de comentarios y notas para ser cambiadas, siendo casi todas sobre cada línea de diálogo. En particular, la censura del canal no estaba de acuerdo con la mención de la palabra gay o el concepto propio de la homosexualidad en el programa, terminando los comentarios diciendo que el tema y sustancia del episodio es inaceptable para su transmisión. Usualmente, cuando el equipo recibe notas de la censura, ellos solían ignorarlas para el proceso del guión y en cambio solo se preocuparían de ellas una vez que el episodio llegara con el proceso de animación finalizado. Esto a veces porque el contenido que es mal visto por la censura tiende a ser removido durante el mismo desarrollo. Sin embargo, con cada versión del guión que mandaban, la censura del canal insistía con que el episodio era inaceptable para transmisión, volviéndose más y más alarmada. No fue sino hasta que el episodio llegó de Corea del Sur con la animación terminada que este fue aprobado. Este no fue por un cambio de corazón por parte de la cadena, sino que porque el presidente de Fox en ese entonces fue despedido y con él también el equipo de censura,
con el reemplazo considerando que el episodio era aceptable para su transmisión. Quizás la escena más conocida del episodio es cuando Homero se lleva a Bart a la fundidora de acero a Hacks. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. Finalmente picheado como Homero y Bart encontrándose con un grupo de trabajadores portuarios, lo cual fue descartado por lo complicado que sería animar a ellos trabajando en el cargo de los barcos. Para este momento se da mención a The Anvil, traducido como el yunque, el cual el propio John Waters reconoce como una referencia a un club homosexual en Nueva York entre los 70 y los 80, conocido por su impactante libertinaje sexual y prácticas en el sadomasoquismo. El club fue cerrado en 1985 producto de los temores referentes al SIDA. Originalmente esto no sería la única escena del episodio con la fundidora de acero, con el tercer acto teniendo a Homero tratando de probar su hipermasculinidad heterosexual en un concurso de arrastre de tractores contra alguno de los trabajadores, presentándose sin camisa, grasiento y con un arnés de cuero para evitarse una hernia, con la misma gente de producción diciendo que era un concurso de fuerza más homoerótico alguna vez hecho. Sin embargo, esta idea fue desechada en el proceso del guión al sentir que no servía en la historia, siendo reemplazado por un viaje de cacería. Son un montón de hombres solos, juntos en el bosque. Se me hace como gay. Algo que sí es bien curioso es cómo Homero es rescatado de los renos en el viaje de cacería gracias a un Santa Claus robot cortesía de John. Si bien es simplemente un chiste, es interesante considerando como Futurama, la otra serie de Matt Groening, tiene de hecho un Santa Robot como un personaje recurrente, aunque no tan heroico como lo vemos aquí. Tal vez parezca vacío, pero el mensaje es claro. Vuelve a tomar mi lugar y te mataré el año que entra. Un detalle que pasa desapercibido es la bocina del auto de John, la cual toca una versión de Over the Rainbow, canción inicial del Mago de Oz de 1939. Esto no es algo gratuito, sino que es una referencia a que Judy Garland, quien interpretó a Dorothy en dicha película, es conocida como un ícono de la cultura LGBT+, llegando hasta ser conocida como la Elvis de los homosexuales. Esto debido a como varios problemas que sufrió en vida se reflejaron en la vida de hombres gays estadounidenses y su valor como figura dentro de lo camp. Un código usado por hombres homosexuales para evitar su discriminación u hostilidad durante el siglo XX era el identificarse como un amigo de Dorothy. El episodio ganó el premio Emmy a Mejor Programa de Animación de Media Hora o Menos en 1997, venciendo a series como El Laboratorio de Dexter, Dogman, Los Reyes de la Colina y Rugrats. Waters ve su experiencia con el programa de forma favorable, mencionando a modo de broma como mucha más gente lo conoce por haber participado en el episodio que por sobre su propia filmografía, y como es reconocido incluso por niños gracias a su rol como John. Actualmente el episodio se encuentra disponible en Disney Plus junto con el resto de la 8ª temporada. Esperando que les haya gustado el video y recuerden de respetar y aceptar a los demás, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. Dedicado a los trabajadores del acero de los Estados Unidos, sigan por el camino de su arco iris.